El día de hoy vamos a hablar sobre el modelo por conflicto cognitivo. Es un modelo de aprendizaje muy utilizado y que pertenece a la escuela de la crítica reflexiva, en la cual sabemos que los alumnos, a partir de una serie de actividades didácticas dentro de una estrategia, lo que van a desarrollar son habilidades en cuanto a la crítica y la reflexión. Este modelo por conflicto cognitivo considera dos aspectos importantes. El primero es que el profesor, quien es el mediador y el que promueve el aprendizaje, va a considerar un contexto y aprendizajes previos de los alumnos. A partir de ese contexto y aprendizajes, los alumnos van a poder desarrollar este tipo de habilidades por conflicto cognitivo. Ahora, ¿por qué se llama por conflicto cognitivo? Bueno, partimos del hecho de que el profesor es quien expone o muestra conocimientos, habilidades, valores o actitudes. Como ustedes saben, este conjunto de atributos no siempre se aprenden por métodos tradicionales como la repetición, como la reproducción o la mecanización. Entonces, lo que sucede en este modelo es que una vez que se exponen conocimientos, habilidades o actitudes, el alumno va a contrastar lo que ya conoce, en este caso son sus propios conocimientos, habilidades y actitudes, y lo va a contraponer con la nueva información. Esto sucede mucho cuando estamos frente a algún tipo de aprendizaje nuevo, por ejemplo al hacer deporte, que observamos a alguien llevando a cabo una actividad, por ejemplo nadar, correr, jugar fútbol, básquetbol, y que esa habilidad la observamos a partir de lo que está pasando en el momento, pues entonces vamos a poner en contraste lo que ya sabemos con lo que está ocurriendo. En las aulas pasa algo similar. Cuando nosotros tenemos una idea sobre lo que se conoce o sobre lo que se sabe de determinado fenómeno de la naturaleza y en algún momento alguien presenta una idea diferente, es cuando entramos en un proceso que se llama la crisis cognitiva. El modelo por conflicto cognitivo lo que sugiere es que el profesor logre, a través de la indagación, a través de actividades didácticas que promuevan la posible duda, la posible existencia de conocimientos nuevos y que el alumno entre en este conflicto, lo que va a generar es una crisis. La crisis cognitiva lo que va a llevar después es a una manifestación de ese conflicto, y dentro de la manifestación del conflicto, el profesor tiene que llevar a cabo un proceso de evaluación. A diferencia del aprendizaje tradicional, muchas veces el conflicto cognitivo se genera, pero si este conflicto no se manifiesta y no se evalúa, entonces ya no se logra el proceso completo de comunicación. Una vez que el profesor identifica cuáles son estos procesos que el alumno está reconociendo y que está tratando de modificar o de apropiarse, es cuando hablamos de entonces de un proceso de andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Bueno, como lo menciona Vygotsky, es un proceso en el cual el profesor identifica habilidades, actitudes o conocimientos en los cuales el alumno puede ir desarrollando hasta convertirse en un experto. Pero para llegar a ese nivel es importante que ponga andamios, es decir, facilitadores que puedan llevar al alumno poco a poco hasta lograr ese aprendizaje. En el conflicto cognitivo, la ventaja de aplicar este modelo en las escuelas o en diferentes áreas de la sociedad es que los alumnos van a desarrollar ciertas habilidades que voy a mencionar de este lado. Una de las ventajas es que el aprendizaje por conflicto cognitivo promueve la crítica y la reflexión, es decir, que favorecen el pensamiento propio. En las escalas de Bloom, si ustedes recuerdan, el nivel de aprendizaje por análisis, por síntesis y por evaluación son niveles complejos porque no solamente requieren de conocimientos memorísticos, también requieren de las habilidades y las emociones que están participando, propiamente dicho, una formación integral. La otra ventaja del aprendizaje por conflicto cognitivo es que se promueve el aprendizaje significativo. Si recordamos a nuestro autor Outwell, este aprendizaje es duradero porque precisamente genera una crisis cognitiva a partir de lo que ya se conoce. Y no solamente es duradero, sino que la habilidad se manifiesta como producto de la apropiación y como producto de un estímulo que generó motivación en el alumno por aprender cada vez más. Las desventajas que tiene el modelo, si las podemos o si las queremos ver como una desventaja, es, en primer lugar, que quien lo aplica, en este caso el docente, muchas veces tiene habilidades docentes limitadas, en el sentido no de la cantidad de conocimientos que posee, sino en las habilidades psicopedagógicas
con las cuales va a rescatar el contexto del alumno y los aprendizajes previos y de qué manera utiliza estas herramientas para llevar a cabo la inducción y no nuevamente esta parte de la memorización o de que el profesor le diga lo que el alumno tiene que hacer. Segundo, en la inversión de tiempo en cuanto a alumnos, es importante que este modelo se considere para alumnos en pocas cantidades. Si nosotros somos tutores o asesores de un grupo determinado de alumnos, es una forma de trabajar adecuada, pero si tenemos 40, 50 alumnos, difícilmente vamos a poder llevar a cabo este proceso continuamente. No estoy diciendo que no se pueda realizar, simplemente estoy sugiriendo que se tomen las medidas adecuadas para que quizá entre los alumnos se pueda llevar a cabo este proceso de evaluación. En este caso, los alumnos manifiestan cuáles son los conocimientos, habilidades o actitudes, y los alumnos compañeros son precisamente quienes están observando y quienes también manifiestan si hay aprendizajes nuevos. El alumno puede ser quien se mantenga en crisis, como lo mencionamos, si el problema es suficientemente complejo como para que el alumno no lo pueda asimilar o que no lo podamos llevar a un proceso de asimilación y de reflexión, puede que el alumno se quede en ese proceso de crisis y que entonces no se pueda lograr el aprendizaje. También es una desventaja que si estamos hablando de actitudes o emociones, muchas veces estos conflictos cognitivos o emocionales requieren de la atención psicopedagógica y no necesariamente el profesor cuenta con esas habilidades o cuenta con la categoría profesional. Entonces hay que canalizar a un profesional en esa área. Y finalmente, este modelo requiere de la motivación del alumno. Así como muchos otros procesos de aprendizaje, los alumnos necesitan desarrollar estas habilidades y estos gustos propios por aprender, porque no es un modelo en el que el profesor se considere como la figura principal. El alumno nuevamente es el sujeto principal de aprendizaje, es un sujeto activo y por lo tanto también tiene responsabilidades en su aprendizaje. Por esta razón, si el alumno considera que el profesor es quien tiene que dar toda la información, pues seguramente no va a surgir la motivación y eventualmente se va a perder el proceso. Bueno, dentro de los ejemplos que podemos trabajar para el conflicto cognitivo, seguramente están muchos de tipo actitudinal, como cuando queremos a través de una campaña informativa, por ejemplo de valores, para no tirar basura, para no comprar especies en peligro de extinción o para no saquear la biodiversidad. Estos ejemplos por lo general generan información que va a lo cognitivo, que va a la parte de lo que conocemos, pero a veces la intención es llegar a puntos más complejos como la valoración. Entonces, para que el alumno pueda valorar un recurso natural, para que pueda valorar la importancia de no tirar basura o de no desperdiciar recursos, no solamente necesita que se le exponga un contexto, sino que se requiere que los conocimientos previos, las actitudes, las emociones que tiene sobre ese contenido sean contrapuestas con la nueva información. Entonces, por lo general, los medios de información lo que hacen es precisamente solo informar, pero no se trabaja de una manera en la que el alumno entre en un proceso de crítica, de autorreflexión y que eso lo lleve a la valoración posteriormente. Bueno, pónganlo en ejemplos con sus actividades, busquen algunas actividades en las que con sus alumnos puedan ustedes realizar el aprendizaje por conflicto cognitivo y si no, identifiquen en qué momentos de su aprendizaje a lo largo de la escuela, primaria, secundaria, bachillerato, la universidad, este proceso se ha llevado a cabo con sus profesores y si han tenido éxito o no.